¿Qué tal a todos? Excelente mitad de semana. El precio de Bitcoin hoy se encuentra por debajo de los $90,000. Estamos viendo cómo esto continúa cayendo. Al parecer aún no logra encontrar un suelo lo suficientemente resistente como para no volver a romperlo. Hemos visto la continuación, esto dentro del gráfico de 4 horas, que es el que tenemos actualmente aquí, con un patrón bastante largo ya de sobreventa y un movimiento que ha ido perdiendo fuerza con el pasar de los últimos 2 días. En este punto nuestra estructura que tenemos evidentemente es de una tendencia bajista dentro del gráfico de 4 horas. Esto simplemente para rectificarlo ante los que puedan tener duda de que esto sea una tendencia bajista, pero yo creo que es bastante evidente, ¿no? Vemos la ruptura del movimiento, esto confirma una posible tendencia bajista. Al rebotar y no lograr romper con fuerza en este punto y continuar cayendo, la tendencia bajista está más que confirmada, ¿no? Vemos el segundo impulso como tal en este punto, vuelve a rebotar, un tercer rebote muy cerca de la media de 180 periodos y el tercer retroceso. Estamos viendo el tercer fondo en Bitcoin, el tercer suelo dentro de esta tendencia bajista. Claramente ha llegado a precios muy bajos, precios que inclusive sí habíamos tomado en cuenta, aquí los del canal no me van a dejar mentir, habíamos platicado desde los 94,000 a los 90,000 con un posible movimiento volátil hasta los $87,000, parecido a lo anterior, cuando estábamos por los 110,000, habíamos quedado entre los 104 a 100,000 y el precio llegó hasta los 99, 98. En esta ocasión está pasando algo similar, porque en las criptomonedas existe mucha volatilidad debido a la alta demanda de futuros. Por eso es que el precio deja muchas veces estos mechazos, ya sea por abajo o por arriba. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es identificar que en este movimiento que se ha dado, en este movimiento de caída, bajista o corrección, como quieran verlo, quizá para algunos es un enorme desplome y podría ser, pero lo importante es ver que aquí ya ha cubierto gran parte de la liquidez y que ya está muy cerca de uno de los soportes más importantes para el gráfico semanal. Dentro del gráfico diario debería de estar comenzando a rebotar a partir de ya, amigos. A partir de los 88 o 90,000 dólares, Bitcoin debería de tener un impulso alcista como mínimo cerca de los 100,000 dólares nuevamente, con mayor probabilidad de continuar cayendo. En el inicio de esta caída, cuando todavía estábamos por encima de los 100,000 dólares, les venía comentando de cómo es el inicio de una tendencia bajista dentro del gráfico diario y cómo es que este contagia al gráfico semanal para también iniciar una tendencia bajista en el semanal, el cual los precios de caída son muy profundos, en precios que muchos podrían decir que no va a volver a caer Bitcoin, pero simplemente es cuestión de tener tiempo, de analizar los gráficos históricos y darse cuenta de que fácilmente Bitcoin puede tener una caída de más de un 50-70% sin ningún problema. ¿Y esto por qué? Porque ya se ha acabado el bull run, ya se ha acabado el mercado alcista y ahora estamos entrando en un mercado bajista. No hay que ignorar que dentro de este movimiento aún puede suceder un bull trap o una trampa de toros. Esto lo había especificado en el patrón del gráfico diario o semanal, estaría formándose un doble hombro, lo cual haría perder a muchos nuevamente. ¿Por qué haría perder? Pues fácil, por dos escenarios. Porque en este punto, en los 89,000, piensan que ya no va a subir y que se va a seguir cayendo y cayendo a los 85, 80, 70 y ahí van a ser los primeros liquidados, los que se están incorporando en short en este punto y también los perdedores, los que están vendiendo en spot prácticamente en un nivel muy por debajo de donde compraron inicialmente. Y los segundos perdedores sería después del rebote, ¿no? Después de que esto llegue a subir cerca de los 100,000 dólares, los que ya perdieron aquí en la parte baja muy probablemente van a ser los mismos que van a perder aquí en la parte alta, porque ya que vendieron en pérdida van a comprar en un punto alto, porque ya que fueron liquidados sus longs por sobreapalancarse o quizá por adelantarse demasiado al movimiento, van a intentar abrir longs aquí pensando que esto es la continuación de una tendencia alcista y nuevamente los van a liquidar haciendo que el mercado se vuelva a desplomar y haciéndolos perder doble vez. Este es un escenario el cual a mí me generó mucho hate aquí en el canal, que decían que no, que cómo crees que Bitcoin se va a ir a los 82,000, que cómo crees que Bitcoin va a caer a los 100,000, a los 90,000 cuando estábamos por los 111, ¿se acuerdan? Por los 110,000. Y bueno, hoy vemos el resultado. Como les menciono, muchas veces el tiempo es el que nos da la razón y yo creo que aquí la experiencia hace notar que realmente teníamos en este punto una proyección correcta como lo hemos venido teniendo en el mensual y en el semanal desde el 2021, creo que cuando proyectamos el precio que iba de subida y ahora lo estamos proyectando que va de bajada, ¿no? Prácticamente todo un ciclo, más de un ciclo, lo hemos llevado en temporalidades altas a la perfección. Pero bueno, regresando al gráfico diario, amigos,
amigos, esto ya debe de rebotar aquí. Si continúa cayendo, que es probable, ustedes saben que aquí las probabilidades son múltiples, son matemáticas y son infinitas prácticamente, pero dentro del gráfico diario, dentro de análisis técnico, acción del precio, el siguiente soporte está por los $85,000, ¿ok? Entre los 82 y $85,000. Ese prácticamente ya no es el suelo del diario. El suelo del diario está en los 90,000. Si llega a caer a los 95,000, ya no es el suelo del diario, amigos. Ese es el suelo del semanal. Y ese suelo en el semanal complica las cosas porque nos hace ver, nos hace creer que Bitcoin en una tendencia bajista muy probablemente no se detenga en los 70,000 y vaya a buscar zonas mucho más bajas. Esto lo vamos a ir a analizar poco a poco, no vamos a adelantarnos. Recuerden que un semanal lleva tiempo para su desarrollo. Estamos hablando de meses, inclusive hasta un año o más, por lo cual simplemente es especulación. Por ello Bitcoin no debe de perder los 88, $87,000 en esta corrección y rebotar antes de continuar cayendo. Recuerden que este rebote, vuelvo a repetir, no es un to the moon. Estamos buscando llegar nuevamente a los $100,000, con suerte los 102, 103,000 y otra vez para abajo. Aquí ya no estamos buscando máximos históricos. Muy difícilmente Bitcoin en los siguientes meses va a buscar un máximo histórico. ¿Que puede buscar los 100,000? Sí. ¿Que puede buscar como máximo los $115,000? Claro que sí. Pero eso no cambia que ya entramos en una tendencia bajista en el gráfico diario, ¿ok? Eso tenemos a mediano plazo, mediano largo plazo, y a corto plazo pues ya está proyectado lo mismo que he dicho el día de ayer. Ha caído un poquito más el precio, no ha caído lo suficiente como para poder entrar en pánico, tomando en cuenta que comenzamos a comprar o hacer operaciones por debajo de los $94,000, que es lo importante de saber esperar. En mi caso personal, ayer estaba operando un long, cuando el precio cayó nuevamente me sacó cerca de los 92,800, una operación en futuros claramente, y otra vez hoy me he vuelto a incorporar en futuros. He vuelto a entrar en long a partir de los $90,000 y sigo con mis compras en spot por los $92,000 promediado, con intención únicamente de esperar a que el precio vuelva a subir, poner mi stop a break even y ya está, cero riesgo. Ok amigos, pero en general esto debería de estar formando un rebote para las próximas, no sabría decir si para las próximas 24 horas o para el fin de semana, pero para los siguientes días o el mismo día de hoy el precio debería de estar recuperándose sí o sí. Si no, ya saben, soporte más bajo, 83, $85,000, que bueno, prácticamente caer a esos niveles sería un poco riesgoso para las operaciones en futuros que no llevan stop loss, para los que están operando sin stop loss, pero como siempre saben, la intención de incorporarse en el mercado muchas veces es con visión de ir promediando y de haber identificado con anticipación los soportes. Si pasamos aquí al mapa de liquidez en Bitcoin desde Trading Different, podemos notar esto que les comento. Primeramente vemos la liquidez que ya ha sido consumida, gran parte de la que estaba aquí presente por los 88, 89 ya ha sido consumida. Ha venido comiéndose todo este movimiento bajista, la liquidez pendiente de días pasados, de todo lo que se llegó a formar en el desplome del 10 de octubre, si no me equivoco, fue ese día, el 10 de octubre, cuando todo cayó. Se fue acumulando más y más liquidez, ¿no? En esta zona, por debajo de los 93, 94, que esta era la más importante a cubrir. Esta fue la que llegó a tocar, donde estábamos platicando que listo, los 94 ya fueron cubiertos, simplemente hay que esperar a que caiga un poquito más, y a partir de esta zona es lo que ha continuado cayendo después de la proyección, ¿no? Entre los 94,000 a $90,000, cerca de un movimiento de 4% apenas, bastante controlado, bastante bien para poder operarse. Aún así, que ya haya liquidado todas esas zonas, pues bueno, Bitcoin en este punto, bueno, las ballenas más bien, que son las que manipulan el mercado, siguen vendiendo y siguen vendiendo masivamente. ¿Y esto por qué lo hacen? Para formar pánico en el mercado y para hacer el bull trap, para poder comprar en zonas más bajas, que en este punto ya estamos en zonas bajas, pero inclusive para las ballenas podrían ser los $80,000, lo cual a nivel de estructura en temporalidades altas afecta el movimiento de Bitcoin porque cambia la estructura y lo manda en temporalidades más altas a precios más bajos. Esto ya lo voy a explicar con detalle en otro video. Aquí tenemos liquidez evidentemente en los 85, 84,000, que es lo que les comento, el siguiente soporte, el soporte del semanal, donde hay mucha liquidez acumulada de meses, y esto claramente que lo va a ir a cubrir amigos, no tengan duda de que esto lo va a ir a cubrir, de que en algún momento Bitcoin va a caer, pero lo que estamos esperando es que caiga después de que rebote, después de este último retroceso, que rebote como mínimo a los 100,000 y a partir de los 100,000 que se desplome hasta los 82, 80,000, $79,000.
antes. Eso es lo que quiero que se comprenda. De que va a ir a cubrir esta zona, sí, pero antes debe de hacer un rebote y la caída para llegar a este nivel debería de ser de los 100,000, así de pasada hasta los 85. Cerca de 15,000, 20,000 dólares de caída. Si vemos a corto plazo, no tenemos tanta liquidez presente ya. El mercado tiene miedo, los traders tienen miedo. Hay ya varios posicionados, muy probablemente sobreapalancados en long, pero siguen siendo esta liquidez parte de los 87,000, 86,000, 85,000. Ok, tenemos un punto fuerte a corto plazo en los 87,700. Esto sí que podría ser tocado. 87,700 sí. Los 87,300, 87,250 también podría ser tocado porque es liquidez a corto plazo y es una de las posibilidades que habíamos ya considerado desde el inicio. 90,000 soporte más bajo con una volatilidad extendida hasta los 88, 87, que ya sabemos que esa volatilidad siempre se presenta en lo que es Bitcoin y en las altcoins. Ok, y específicamente en lo que son algunas criptos, por ejemplo XRP, vemos que ha caído ligeramente por debajo del soporte de los $2.08, $2.10. En este punto muy probablemente vaya a buscar el $1.99 y ahí haga su próximo rebote porque son las zonas más bajas, amigos. Esos son los precios más bajos, zonas de soporte. En este caso de XRP es un soporte del diario. Los 1.99, 1.10 son soportes del gráfico diario porque el soporte del semanal en XRP se encuentra por debajo del $1.40. Pero ya está, estamos muy cerca del suelo, eso es muy probable y que haga el rebote. Yo esperaría que este fin de semana, pero todo depende de Bitcoin y de la fuerza que vaya perdiendo del movimiento bajista actual. En Solana vemos que está nuevamente en la zona baja por los $130. Estos son puntos de entrada que abarca hasta los $126 y a partir de ese punto nuevamente para arriba. Y en el caso de ETH vamos a ir a verlo. Este también ha continuado cayendo un poco fuerte su movimiento bajista. Ha perdido la zona de soporte que abarca ya desde los $3,000 o 2,950. Está llegando a los $2,880 y si lo vemos en el gráfico diario, el soporte creo que ya lo había mencionado, ¿no? El soporte en el diario es aquí, justo en el precio que está ahorita que estoy grabando, en los $2,880, $2,900, ya que el soporte en el gráfico semanal está hasta los $2,470. Esperemos que Bitcoin no vaya al soporte del semanal, que son los 85, 84. Esperemos que Ethereum no vaya al soporte del semanal, que son en los 2,470, porque esto afecta en el futuro a los movimientos y porque muy probablemente en las operaciones de futuros nos terminen sacando los stop loss y siguen cayendo así las criptos. Pero en spot nada, en spot no podemos perder, principalmente en Bitcoin. Y si vienen comprando altcoins, que yo no recomiendo comprar altcoins en este punto, son muy contadas y específicas las altcoins que se pueden comprar, amigos. No sé si esto ya se los mencioné, pero en esta caída lo mejor es operar solo Bitcoin en spot y un par de criptos específicas que ustedes conozcan sus patrones y que sus caídas no sean tan dramáticas, tan fuertes como por ejemplo Ethereum. Ethereum en un mercado bajista no se puede operar en gráfico diario, solamente en el semanal y en el mensual, pero para eso hay que esperar entradas, las cuales no existen ahora. Vale, en spot únicamente Bitcoin, yo vengo operando en spot únicamente Bitcoin, no vengo comprando basura, no vengo comprando ahí criptos que de repente puedan subir, no, nada de eso, únicamente Bitcoin. Y en futuro sí que vengo operando una que otra cripto, prácticamente en estos últimos 2 días no he sacado ningún buen trade, o creo que sí un par, pero la mayoría me han sacado a precio de entrada o con pequeños stop loss después de que sube, recorto el stop loss y me termina sacando con pérdidas de 5%, 10% en futuros, que bueno, eso no es nada, ¿no? Se recupera en una sola operación, pero sí está complicado en este punto. Aún así sigo considerando de que operar shorts es más riesgoso ya en este punto que operar longs. Al menos la caída de los 110,000 los 110,000 a 100,000 y de los 100,000 a los 94, sí lo pudimos aprovechar bien a la baja. Es la información que tenemos por el día de hoy. Mañana vamos a seguir actualizando, ver si continuó cayendo o a partir justo de estas zonas que parece que todo se desploma, es donde se ve la reacción al alza. Sin más, espero que se encuentren muy bien, nos estamos escuchando a la próxima.